Hay algo curioso en el miedo. No necesitas ver al monstruo para sentirlo. De hecho, muchas veces lo que más miedo da es no saber qué está pasando. Y Phasmophobia no es un juego de terror cualquiera. No depende de jumpscares constantes, no depende de cinemáticas, depende de algo mucho más poderoso: la incertidumbre. Phasmophobia es un juego cooperativo donde entras con otras personas o tú solo a investigar fenómenos paranormales. Tienes herramientas, tienes objetos y tienes un método, pero hay un problema: nunca tienes el control real de la situación. Y además, tu objetivo es identificar qué tipo de fantasma es en base a las pistas que te da el fantasma, aunque algunas cuestan más de obtener que otras. Ahora que sabemos de qué va el juego, seguramente estás pensando, el fantasma es el enemigo. Y aquí es donde el juego hace algo brillante. El enemigo no es el fantasma, es tu mente. Porque el juego constantemente te pone en situaciones donde no sabes si estás en peligro, o no sabes si el fantasma está cerca, o no sabes si lo que está pasando es importante o no. Y eso genera algo muy concreto: presión sostenida. No es un susto puntual, es una presión constante. Como he dicho en el inicio del vídeo, lo más importante es la incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque es el corazón del juego. Phasmophobia no te da información clara, te da fragmentos: una temperatura baja, una voz que responde o no, una puerta que se mueve. Cada pista por sí sola no significa nada, pero juntas construyen una hipótesis. Y ahí es donde el juego te obliga a hacer algo muy interesante: interpretar. No reaccionas, piensas. Y ahí está el problema para el jugador, porque ¿cómo vas a pensar mientras estás en presión sostenida por un fantasma? Y además, una de las decisiones más inteligentes del juego es el propio fantasma, porque no aparece todo el tiempo. Y cuando aparece, no siempre lo ves claramente. Esto rompe completamente una regla típica del terror moderno, que es mostrar para asustar. Pero Phasmophobia hace lo contrario: oculta para incomodar. Y eso genera un tipo de miedo mucho más profundo, porque tu cerebro empieza a rellenar los huecos. Y créeme, tu imaginación siempre es peor que cualquier modelo 3D. Y tengo que decir que el juego utiliza una arma muy poderosa contra el jugador, y es el sonido. El sonido en Phasmophobia no es acompañamiento, es una mecánica. Un susurro, un objeto que cae, una respiración. Todo puede ser una señal, o puede no ser nada. Y esa ambigüedad es exactamente lo que mantiene tu tensión al máximo. Ahora hablemos del multijugador y de la psicología social, porque aquí es donde el juego sube a otro nivel. No estás solo, estás jugando con amigos o estás jugando con gente. Y aún así el juego no te hace sentir seguro. Te hace sentir incluso peor, porque ahora tienes gente entrando en pánico, gente que dice haber visto cosas, gente que se separa, gente que muere. Y de repente, la información ya no es solo del juego, es de otros jugadores, y no sabes si confiar. Y otra cosa que ocurre cuando juegas con gente es que la inmersión también aumenta, porque como está diseñado el walkie-talkie, por ejemplo, si hablas con alguien y te parpadea la linterna y luego esta persona de repente no habla, probablemente murió por el fantasma. Todas las mecánicas están destinadas a generar situaciones de incertidumbre, o al menos hasta que encuentras el cuerpo de un jugador. Hay un punto clave en las partidas, que es cuando aparece por primera vez el fantasma. Y os voy a decir por qué. Resulta que aparece el fantasma,
os escondéis para que no os mate. Y una vez ha pasado la caza del fantasma, salís del edificio o del lugar donde estabais y vais a la furgoneta o camión. Y ahí empieza lo que yo llamo el momento clave. Es cuando tenéis que decidir qué tipo de fantasma es. Pero nunca estáis seguros, porque no sabéis si una pista es real o no, porque podría ser un mímico, que hace pues lo que su nombre dice, mimetiza a otros fantasmas, o a lo mejor habéis visto orbes espectrales, pero es que resulta que los orbes hay varios fantasmas que los sueltan para asemejarse a otro fantasma, y aquí aparece la decisión más interesante del juego: actuar sin certeza alguna, porque no sabéis qué fantasma es. Y esto conecta directamente con cómo funciona el miedo real. En la vida, lo que más miedo da no es lo que sabes, es lo que crees que puede pasar. Entonces, ¿por qué funciona bien este juego? Y es porque Phasmophobia funciona porque entiende algo que muchos juegos olvidan. El terror no es información, es interpretación, es inquietud y presión, es incertidumbre. No necesitas gráficos hiperrealistas, no necesitas cinemáticas complejas, solo necesitas unas reglas poco claras, información incompleta, consecuencias reales como que un personaje muera y un enemigo difícil de prever. Todo esto os lo conté en el vídeo de cómo los juegos te hacen sentir presión. Básicamente Phasmophobia utiliza el mismo mecanismo que Alien Isolation, que ya sabéis que Alien Isolation, el alien, no siempre está presente, se va, vuelve y va haciendo ruidos por la escena. Phasmophobia funciona igual, solo que Phasmophobia tienes que ser más detective que superviviente. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo en las tarjetas. Como reflexión final, para mí, Phasmophobia no te asusta porque tenga fantasmas, te asusta porque te hace dudar. Dudar de lo que ves, dudar de lo que oyes, dudar de lo que crees saber. Y en ese momento el juego deja de estar en la pantalla y pasa a estar en tu cabeza. Y cuando un videojuego consigue eso, ya no es solo entretenimiento, es experiencia. Hay muchos juegos que no te dicen lo que sientes, te hacen sentirlo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a me gusta, suscríbete para no perderte los siguientes vídeos y nos vemos en la siguiente. Y recuerda, las puertas de la guarida están abiertas.